Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida, como siempre, al Museo Nicanor Piñole. Hoy iniciamos una nueva edición de nuestros ciclos de conferencias para adultos, que bajo el nombre de la colección Al Detalle elige una obra del museo, de la colección tanto del Piñole como del Jovellanos, y un conferenciante que nos habla sobre ella, no solo sobre la obra, sino sobre todo lo que cada obra de arte significa o puede llegar a significar. Hoy tenemos la enorme suerte de empezar con nuestro queridísimo Piñole. Siempre procuramos que todos los años estas conferencias, al menos una o un par de ellas, estén dedicadas a Piñole. Y tenemos la suerte de que junto con Piñole hoy contamos con un conocedor de Piñole reciente, pero muy profundo. Su nombre, creo que muchos lo conocéis, es Peyo Riaño, es historiador del arte y periodista, autor de novelas como Todo lleva carne, Cromorama, del año 2008, y de ensayos como Conductas envenenadas, La otra Gioconda, El reflejo de un mito, Las invisibles, ¿Por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres?, Decapitados, una historia contra los monumentos a racistas, esclavistas e invasores, Borbones y membrillos, La familia irreal de Antonio López y, si no me equivoco, tu última obra es Marquesa, el mayor robo de arte de la historia de España. Como periodista, es guionista de los podcasts No pintas nada del año 21, Tita del año 2022 y Libres de Picasso del 23. También como periodista trabajó en Radio y Televisión Española en La aventura del saber durante unos cuantos años y fue comisario de la exposición colectiva Esculturismo en la Sala Alcalá 31 de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Ha recibido el primer premio de periodismo cultural José Luis Gutiérrez en el año 2014. La verdad es que es una alegría y una satisfacción los que estamos con Piñole, que alguien de afuera, aunque ya es de aquí, porque además vive y tiene una casa en Ponga, en la ladera del Tiatordos, nada menos, pues es una alegría que alguien se interese por nuestro queridísimo Piñole. Muchas veces cuando se habla del paisaje, tradicionalmente cuando se habla del paisaje de Piñole y en concreto de Piñole, hay una especie de tópico que siempre se habla de tristeza, de melancolía, a veces en sus representaciones. Y voy a citar a Peyo, que en un texto que le leí de él, dice él que eso no es así, que sus paisajes no, lo que representan no es melancolía, sus paisajes de Ponga son Ponga. Peyo Riaño. Gracias, Ana. Bueno, gracias. Nada, yo voy a hacerlo de pie porque realmente pues es que me siento más cómodo y además como estoy muy excitado por contaros todas estas cuestiones de las que os quiero hablar, y no me va a dar tiempo a hablar todo, por supuesto, porque tengo una proyección como de 50 diapositivas, así que os aconsejo que estéis muy atentos y muy atentas a todo lo que va a pasar en la pantalla y voy a intentar ser muy rápido, muy conciso y muy poco historiador del arte, porque esto es un viaje no solo al arte, sino también es un viaje antropológico, es un viaje cultural, a lo que ahora conocemos como paisaje cultural. La propuesta que hago en esta investigación y que tengo que agradecer antes de empezar a contárosla, pues por supuesto a Lucía Peláez y a Saturno Val por haberme permitido estar aquí, que realmente me hace muchísima ilusión, pero también a Aitor Martínez por el director de la Fundación Municipal de Cultura por exactamente lo mismo, hacer posible este encuentro y todos los que van a suceder, y desde luego también a la dirección del Parque Natural de Ponga, que se involucró desde el primer momento en el que les hablé de un viaje muy poco conocido a la Asturias más desconocida.
Ese viaje poco conocido es precisamente el que realizó entre 1918 y 1936 Nicanor Piñole a Ponga, en concreto, fundamentalmente a Sobrefoz y a una cabaña que está perdida en la profundidad del valle que une Sobrefoz con Ventaniella. Este es el cuadro que conserva y que difunde este extraordinario museo que hoy vamos a intentar cambiar de nombre. Estas cosas suceden en la historia del arte cuando los títulos no están claros, cuando los títulos pueden modificarse. Y hasta el momento, y esto es una particularidad muy curiosa de este trabajo de Piñole en Ponga, y también vamos a traicionar esa intención que Piñole desarrolló, porque no le puso título a ninguno de los cuadros de las vistas que tomó en Ponga. Todos son paisaje de montaña. Esto genera un problema para la historiografía y sobre todo para el reconocimiento de la obra de Piñole en este lugar. Y no solamente en este lugar. Lo que os quiero contar es que el conjunto de obras de Piñole en Ponga es la primera revisión del paisaje cultural de la identidad asturiana que hace un pintor en tiempo moderno. Nunca antes, y creo que nunca después, alguien se centró en retratar la identidad natural de esta comunidad y eligió Ponga. Y ahora vamos a ver por qué pudo ser. Como os digo, este es el cuadro Paisaje de montaña que hasta el momento está localizado como el Recuenco y que también es una localización que vamos a tirar abajo porque no es el Recuenco. Y que es una donación del legado, donación del legado de Delor Castro, uno de los amigos que acompañó a Piñole en estos viajes. Es fundamental la reunión de amistades que tuvo Piñole a la hora de hacer estos viajes. Él accede a Ponga a través de un grupo de amigos en los que hay geógrafos, en los que hay médicos, profesiones liberales, que le acompañan a esa cabaña primero, aunque veremos que en 1918 acude con Emilio Crujero, que era ingeniero de minas y su familia tenía una mina en la zona de Tarna. Él, desde Tarna, observa por primera vez el Tiatordos, desde su cara sur. Y es en ese momento, con dos pinturas bien concretas que son Subiendo la montaña y El Pico Pierzo, cuando accede al Valle del Ponga, cuando de repente se encuentra con un universo que no conocía, porque estamos hablando de Ponga 1918, entonces vivían allí 3.300 personas, hoy somos unos 300 vecinos los que vivimos allí, estamos empadronados 500 más o menos. A pesar de que había más gente, los accesos eran desastrosos. Había una carretera que es la que entra desde Cangas, pasa por Sellaño y llega a Sobrefoz, pero todo lo demás eran calillas que conectaban entre pueblos. Y esto lo sabemos gracias a la topografía médica de Felipe Puertolas, que era el médico rural de Ponga y que escribe una memoria de cerca de 200 y pico páginas sobre lo que se encuentra con los vecinos que atiende. Y lo que encuentra, fundamentalmente, y os lo voy a leer de manera breve, es lo siguiente. Dice, en general, los caminos que ponen en comunicación a unos pueblos con otros son detestables. Y más bien, os quiero aclarar que aunque sea una referencia crítica sobre lo que él se encuentra, es un amante de Ponga y de los paisanos y paisanas que allí encuentra, porque los pasajes que escribe sobre el paisaje son extraordinarios. Pero este extracto os va a ubicar en Ponga 1918 y qué hace allí un señor de Gijón que ha crecido en una ciudad, que conoce los hábitos urbanos, pero poco más. ¿Qué pinta Piñole en Ponga? Un lugar completamente inaccesible, indomable, indómito. Bueno,
unos pueblos con otros son detestables y más bien que caminos son malas sendas, que aunque no puede negarse que el terreno es muy accidentado y escabroso, sin embargo, con un poco más de buena voluntad, mucho se podría hacer para la mejora y conservación de los mismos. Estamos en un momento en el que las teorías higienistas están evolucionando y están cambiando España. Y hay dos velocidades todavía más acentuadas en esta comunidad en concreto. Lo que es las ciudades, Oviedo, Avilés, Gijón, no tienen nada que ver con lo que vamos a ver a continuación y lo que encontró Piñole. Entonces, ¿qué sabemos de este paisaje? Que es un paisaje y no una pintura de país. Y esta aclaración os la hago porque lo vamos a ver ahora. El concepto de paisaje es un concepto moderno. Cuando el paisaje se funda y se recrea en la historia de la pintura de la historia de la pintura española, es muy avanzado el siglo XIX, y entonces no era paisaje, era pintura de país. Y ahora vamos a ver a Genaro Pérez Villamil pintando la mejor pintura de país que podemos tener a mano. Que Nicanor Piñole no le puso título, ya lo hemos dicho, y por tanto carece de localización, y esto es un problema. Que no quiso localizar el paisaje, y es un problema porque hasta el momento no hemos podido entender que hay un grupo de unas 20 pinturas que forman parte de una geografía muy concreta. Y si hasta el momento lo hemos entendido como una cuestión diseminada y dispersada, no podemos entender la dimensión real que tiene ese grupo. Y hoy voy a tratar de explicaros por qué creo que tiene una importancia extraordinaria que debemos reivindicar. Sigo. Que ni es una escena romántica ni naturalista. Es decir, ¿de dónde viene él? Él es alumno de Carlos de Haes, pintor naturalista, y a su vez Carlos de Haes está rompiendo con el romanticismo. No es Piñole no es un pintor turistificado, que diríamos hoy, y tampoco crea escenas románticas, que son los montes del Parque Natural y Concejo de Ponga, que era propiedad de su amigo el doctor Delor Castro, que le acompañaba a estas visitas, ¿vale? Y que creíamos que era el Recuenco. Y que hay una fecha aproximada de 1930 y que está muy bien datado, porque hemos encontrado una carta de Casto Martínez, que era el paisano que le conducía por los montes de Ponga, paisano de Sobrefoz, pastor, que debía haber conducido a los amigos que iban con Piñole a cazar y que, sin embargo, deja de guiarles en sus cazas para guiar la caza del paisaje que desarrolla Piñole. Y ahora leeremos el motivo por el que se siente más atraído por ese pintor que por estos señores con armas. Bueno, esa fecha aproximada, él habla de 1931, que es cuando le conoce. Entonces, todos estos paisajes a los que Piñole accede guiado, accede acompañado, accede de la mano de alguien que sabe cuáles son esos montes, desde dónde puede mirar Piñole para encontrar un lugar de referencia, cómo se llaman. Bien, esto es lo que os decía de Genaro Pérez Villamil, representación romántica del paisaje, 1850-1851, esto es un encargo de Isabel II para proclamar la legitimidad de la monarquía. ¿Dónde está el origen de la monarquía? En Covadonga, y eso es lo que pinta Genaro Pérez Villamil. Por lo tanto, ¿podemos llamar a esto paisaje? Bueno, yo lo llamo cartel de propaganda, ¿no? Y ahí están los picos de Europa. Bueno, a lo mejor me he pasado un poco con el PowerPoint y lo vais a ver a lo largo de toda esta hora, ¿vale? Pero prefiero pasarme de explicativo a quedarme corto. Bueno, ahí tenéis la cueva, toda la procesión multitudinaria que acude a la cueva. Entonces, ¿es un paisaje? Pues bueno, es un cartel sobre el origen de la monarquía española, pero sí es cierto que ya entra con mucho retraso, por cierto, en la pintura española, el género del paisaje. A partir de este momento, a partir de 1850, cobra una autonomía, el siguiente paso va a ser Carlos de Haes y después nuestro queridísimo Nicanor Piñole. Esto, si lo otro es un paisaje, ¿esto se puede considerar un retrato? Pues no, porque también es un encargo de la monarquía sobre la unión de la familia real. Esa familia unida es lo que legitima a la monarquía. Por lo tanto,
os pongo estos dos ejemplos para que veáis de qué manera el arte también puede ser conductor de un mensaje interesado. No es el caso de Piñole, que llega a Ponga de manera completamente autónoma, soberana, independiente y sin encargos. Vale, Piñole en Ponga realizó un conjunto de pinturas que son la primera construcción cultural del paisaje asturiano. Y os pongo otros precedentes. Manuel Ramos Artal. Es muy curioso porque todos los pintores que os voy a poner, que son mediados o finales del siglo XIX, son todos madrileños que vienen a descubrir Asturias, a descubrirnos Asturias. Y entonces generan estas vistas que son eminentemente románticas, ¿no? El hórreo, aquel corredor, la niebla. Vais a ver que, a diferencia de Piñole, estos pintores miran más que sienten. Hay un apunte precioso de Francisco Alcántara, que está pensando en Piñole, porque era un gran devoto de Piñole. Dice Francisco Alcántara que el buen paisajista es el que siente, no el que mira. Entonces, esta es la diferencia que vamos a encontrar entre Piñole y sus antecedentes más madrileños por el mundo. Agustín Lardi, con los pinos en la costa de Asturias. Darío Regoyos no es madrileño, pero se fija fundamentalmente en cuestiones documentales. También os quería compartir el hecho de que yo ya no llamo a la pintura de costumbres que nos rodea, que tradicionalmente se haya llamado así, yo la prefiero llamar una pintura documental, porque ese epíteto es tan peyorativo que denigra ya de por sí una tarea y un género que Piñole elevó a las más altas cimas de ese documento. Primavera, recogiendo la manzana, no son pinturas de costumbre, son pinturas documentales, y hay que ya reivindicar esto y colocarlo en un lugar que se merece, igual que el paisaje que vamos a revisar hoy, ¿no? Seguimos con, perdón, que voy muy rápido, con Casto Plasencia y Maestro, de la Escuela de Muros, más pintura documental, Ribera de Cudillero, Tomás Campuzano y Aguirre, 1885, y todo esto es previo a lo que vamos a ver de Piñole, para que entendáis de dónde viene nuestro pintor. Vale, y llegamos a Carlos de Haes, el siguiente paso. Abandonamos el romanticismo, llegamos al naturalismo. ¿Qué diferencia fundamental tiene una cuestión con la otra? Y es que los pintores salen al campo, agarran sus aperos y se colocan en medio del monte. De repente aparece una nueva figura que es la del pintor andarín, el pintor que escala montañas, que sube cumbres, que en 1874 cruza desde Pajares hasta Fuente D todos los picos de Europa, tomando apuntes para reconstruir un paisaje que en Madrid no se conoce, porque fundamentalmente son turistas con muy buenas artes, porque Carlos de Haes es el gran paisajista de la historia de la pintura española, aunque él nació en Bélgica, pero vivió toda la vida en España, y es el gran maestro de los paisajistas españoles, entre ellos nuestro querido Piñole. Más vistas de Haes en los picos de Europa. Y esta es la Canal de Mancorbo, que se supone, el cuadro vertical que veis más grande, que se supone que es, o que la historiografía considera, el gran cuadro, el gran paisaje de la historia de la pintura de paisaje en España. Bueno, vamos a encontrar muchas diferencias con nuestro Piñole. Todavía Carlos de Haes es de los que miran más de los que sienten, y de hecho todavía tiene la incorporación de figuras humanas a los paisajes, pero he establecido aquí, ahora iremos a la comparativa entre Piñole y Carlos de Haes. Este es el primer cuadro que hace en Ponga Piñole, es el Pico Bierzo. Y aquí vamos a ver ya todas las características que luego va a reproducir en el resto de los cuadros. De manera muy incipiente, él ya sabe que quiere componer de la siguiente manera. Hay un primer plano escenográfico donde plantea toda la narración. ¿La narración qué es? La narración son las ovejas y luego todo este grupo de aves carroñeras que probablemente se acercan a los restos de algún animal
que ha depositado ahí alguno de los pastores de la zona. Entonces, vamos a ver cómo repite este primer plano escénico, que veis que funciona como de balcón a lo que viene después, ¿no? En la composición, hasta aquí, y detrás viene el Pierzo, y todo esto es el cordal del Tiatordos, todo eso ya es el cordal de Ponga. Hay un hecho muy llamativo, uno de los hechos que más me llamó la atención a mí al principio, sobre todo, fue que Piñole es un pintor extraordinariamente topográfico, no inventa nada, no añade, como hizo Genaro Pérez Villamil, pues cuestiones fastuosas. Todo lo que ve es todo lo que va a pintar. Lo que pasa es que no es un realista, es un pintor que anticipa o antepone, perdón, su manera, su mirada a lo que está viendo. Aquí vemos cómo también hay la otra dimensión que encuentra en Ponga, creo que es la dimensión que más le atrae a él, que es la constante superposición de planos de esa orografía inexplicable, ¿no? Primero vemos este monte, y luego ya detrás el Pierzo, y detrás, como os decía, todo el cordal de Ponga. Se supone que él está localizado, por lo que he intentado recrear, en la vía de Arcenorio, un poco por encima. Esto está pintado desde Amieva, y es un cuadro muy, muy interesante, porque es 1918. ¿Y qué hace cuando llega a este lugar? Imaginaos que yo soy Piñole, que ya me gustaría. Entonces, mira hacia Ponga, ¿no? Mira hacia Occidente, y detrás están los picos de Europa. Está dando la espalda a los picos de Europa. Tal cual, ese gesto de rechazo a los picos de Europa es probablemente lo más decisivo de todo este conjunto de pinturas que hemos incluido hasta 1936. ¿Por qué? En 1918, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga se crea. Es decir, en 1918 los picos de Europa están en un momento de popularidad máxima. Tenemos testimonios, bueno, ya hemos visto que las pinturas de Carlos de Ais de los picos son de 1874, y desde ese momento, más o menos 1860, es la primera guía escrita que recorre y que cruza los picos de Europa, pero hasta que Pedro Pidal en el Senado determina que hay que crear esa figura de parque nacional y que la primera va a ser Picos de Europa, hasta 1918 hay una efervescencia de los picos de Europa como motivo principal de la pintura del paisaje en España. ¿Por qué lo sabemos? Porque los catálogos de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que suceden cada 2 años, era algo así como el arco de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esos catálogos encontramos en cada edición varias vistas de los picos de Europa. Parece ser que el gusto madrileño tendía a ver los picos de Europa como un lugar extraordinario completamente ajeno a lo que conocían, porque de hecho las primeras referencias de hemeroteca de los picos de Europa, de montañeros que acuden a cruzarlos, empiezan más o menos en torno a 1910, 1911, 1912, y a partir de ahí te encuentras las referencias, sobre todo la prensa ilustrada, como La Esfera, por ejemplo, que cada mes prácticamente publicaban un reportaje fotográfico sobre los picos de Europa, y que no tenemos tiempo para, esto ya será otra charla, pero que eran tratados como si llegaras a otro país, a un lugar completamente alpino. Bueno, más cosas de Nicanor en Ponga. Os he hecho aquí un recorte de muchas de los cuadros de Piñol en Ponga para que veáis cómo se repite este legado cultural en sus paisajes naturales, que es la referencia directa a la transhumancia. Aquí lo vemos, este es el Tiatordos, ¿vale? Es una de las vistas más claras de colores y de luz que hay sobre Ponga. Está tomado desde Les Bedules, y vais a ver que ese grano de abajo, color tostado marrón, es en realidad lo que parece un chato.
Pero no es lo único. Vemos de nuevo Tiatordos visto desde la collada de Orango, como abajo a la derecha tenéis más referencias animales. En la vista del cordal del Collao Zorru, que es este de aquí, ahora lo vemos con detalle, y ahora ampliamos y encontramos de nuevo el toro al lado del árbol. En nuestro cuadro del Museo Piñole están muy disimulados, parecen dos piedras, pero ahí los tenemos. Lo que probablemente sean una vaca y un toro, o dos vacas, y la referencia al Bierzo que os decía. Claro, esta dimensión antropológica del monte ocupado por el ganado es fundamental en todas las vistas, porque las está incluyendo en todas. Es una referencia constante a la transhumancia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están esos animales en las cumbres y no están en las cortes, en las cuadras? Porque estamos en verano. Hay que aprovechar el pasto fresco de las alturas y los pastores llevan todo el ganado, y en muchas ocasiones son las propias vacas las que cuando llega ya el calor salen corriendo pista arriba por los caminos que ya se conocen de la temporada anterior o temporadas anteriores, y llegan a pastar a esas colladas, donde están las majadas, donde antes tenían los pastores sus lugares de cobijo y donde pasaban con ellas todo el verano. Ahora ya, afortunadamente, los pastores y las pastoras pueden volver cada día a su casa, pero los animales se quedan arriba hasta las primeras nieves. Entonces, este dato, que parece insignificante, es fundamental, sobre todo en estos momentos que estamos reivindicando como patrimonio cultural inmaterial la transhumancia, ¿no? La comparativa con Carlos de Aes y los picos de Europa, que me interesa mucho hacer esta cuestión. Bueno, he elegido estos dos riscos. Esto es como muy divulgativo. Por ejemplo, el motivo sucede a 5 metros en Carlos de Aes. Él está en lo más alto de la cumbre, encuentra un risco que es protagonista de la visión. En el caso de Piñole, más o menos el motivo sucede a 3 kilómetros, 5 kilómetros como mucho. Todo esto os estoy hablando como historiador del arte, pero también os estoy hablando como andarín de montes, porque era muy importante para la reconstrucción de lo que pasaba en los cuadros de Piñole intentar localizar el punto de vista donde estuvo pintándolos. Es decir, yo descubro la dimensión del ganado y la transhumancia subiendo por las calellas por las que accedió Piñole a estos lugares que son, creedme, completamente inaccesibles, y en concreto nuestro cuadro, el cuadro del Museo Piñole, es imposible la localización, porque en estos momentos, además, la gestión de la vegetación ha tomado por completo el monte. Ya estas calvas que vemos aquí ya no existen. Bueno, no os quiero adelantar. Contraste fuerte de luz, materia, efectos lumínicos sensacionalistas, sensación vibrante. Es decir, Carlos de Aes todavía se permite el lujo de utilizar el blanco para que estalle ese contraste entre colores, ese contraste lumínico. Y ahí os señalo pues, una parte, por ejemplo, que habla de esta cuestión. En Piñole ese contraste desaparece por completo. Todo es muy matizado, la luz, la materia, no hay ni un solo efecto. El blanco está prohibido. Luego, cuando acabemos, o otro día que vengáis, por favor, mirad como si estuvierais mirando un cuadro del Bosco. Acercaos a la tabla y repasad a ver si encontráis una sola pincelada de blanco. No existe. Es un ejemplo de gama de grises azulados o de azules agrisados, como queráis llamarlo, extraordinario. Es una templanza que le penalizó en Madrid, porque estaba en ese momento el gusto madrileño protagonizado o condicionado por la luz meridional de todos los pintores del Mediterráneo, fundamentalmente por Sorolla. Y leemos también a Alcántara decir, bueno, es que Madrid tiene que entender que España es muy diversa y que todos los cuadros que reciben durante la celebración de las exposiciones nacionales no tienen nada que ver, y tiene que asumir
ese gusto madrileño, la diversidad del paisaje. Bueno, manchas muy detalladas, pincelada muy corta y visible, y en el caso de Piñole, pues están desvaídas, veladuras, óleo casi aguado, ¿vale? Y sobre todo sucede en la parte superior. Sigamos. ¿Por qué no es el recuenco? Y os he traído una foto varias fotos del recuenco para que veáis que no tiene nada que ver con nuestro cuadro, porque es comprensible que la localización a priori del recuenco, porque probablemente sea la formación caliza más misteriosa y más atractiva de todas las que rodean ese valle, porque tiene la forma efectivamente de una mano que hace como un cuenco. Y aquí lo podéis, bueno, esta parte es bastante llamativa, pero ya recordaréis el cuadro de aquí que acabamos de ver, que si esto fuera así, aquí tendría que venir otro monte. Y en realidad lo que está sucediendo es esto que tenemos aquí. No es este monte, sino este que tenemos aquí. Y ese pico que se ve ahí, que es el pico Biaño, es el pico protagonista de nuestro cuadro. Bien, ahí lo tenéis. ¿Veis lo que os digo? No hay, sí hay una pared vertical de unos 400-500 metros de altitud, pero no hace una cuenca, es completamente una cresta. Y desde luego la continuación de este monte, que sí que a partir de aquí viene el recuenco, pues no tiene nada que ver. ¿Por qué es importante la localización? Bueno, pues porque hay que ser rigurosos con estas cuestiones para interpretar todos los paseos, todas las trayectorias que hizo Piñole a lo largo de estos años. Os he puesto estas líneas para que veáis la superposición de planos que iba provocando Piñole en este país, en estos paisajes a los que se acercaba. Vemos el Porrón, vemos ese collado, ahora vemos al Pico Biaño, de nuevo otro plano que se superpone, el del final, el collado Obrango. La collada de Obranga, esto es decisivo para Piñole, porque desde aquí pinta el Tiatordos. El Tiatordos lo tenemos ahora mismo desde donde yo os estoy hablando, justo enfrente. Y a mí me recuerda esta profusión de planos que se van contraponiendo y acumulando a las pinturas, salvando todas las distancias del mundo, por favor, a esa necesidad que tuvo Leonardo da Vinci cuando miró el fondo de la Gioconda, que es un fondo completamente indescriptible, ¿no? Me parece que Ponga es la realidad de la imaginación del propio Leonardo. Bueno, y ahora os he localizado todos los caminos reales que suceden en este cuadro. Cotiones es la cabaña en la que os comentaba que es donde él se aloja para pintar todo esto. No se ve porque los planos, el punto de vista que ha elegido Piñole, hace desaparecer el camino de Ventaniella que viene por la parte baja de este plano. Cotiones está debajo, que está tapado por estos árboles. El Porrón de Biaño, la collada de la Bobia, Pileñes, que es el pico más alto de Ponga, la collada de Obranga, que es desde donde os contaba que él estuvo pintando, y esto posiblemente es la majada de Maciedome. Claro, para llegar a este lugar tuve que perderme al menos 2 veces. Ahora mismo la falleda está tan espesa que según vas subiendo el monte e intentas encontrar esta referencia, que es la más evidente de todas, es imposible, porque todo es frondosidad, no hay un solo claro en el bosque que te haga tomar referencia, ¿no? Y a esto es a lo que me refiero. La localización, ahí la veis, eso es una foto real y el cuadro. Bueno, esta loma, la cresta del Pico Biaño, la cresta que hace hasta su ascensión, el otro pico,
y los vamos viendo a continuación. Es un pintor que no deja lugar a ningún invento, es extraordinariamente topográfico. Y este es el camino, que ya era hora de que os pusiera un poco de ponga, este es el camino que conduce a Cotiones desde Sobrefoz y finalmente a Ventaniella, y es el camino que yo tuve que tomar para intentar asomarme al balcón desde el que pintó el cuadro que tenemos en el museo. Y ahí podéis ver ya lo que os hablaba de la frondosidad del bosque. Este es el porrón que se ve a la mitad del cuadro, este es el pico Biaño, o Biaño, y desde ahí probablemente es desde donde se situó Piñole para pintar. El acceso a ese lugar solamente lo puede hacer alguien que haya nacido en Sobrefoz. No es un camino turístico, no es un camino accesible, no es un trayecto fácil. Y aquí tenemos un mapa topográfico del lugar desde donde se hacen todos los cuadros que hemos localizado. Ahí tenemos Sobrefoz y abajo Cotiones, la cabaña, que decían que más que una cabaña era un chalet. Luego, el trayecto que hizo para retratar el cuadro del museo, y desde ahí miró al pico Biaño, como veis. Pero no queda ahí la cosa. El siguiente cuadro que vamos a ver, desde la collada de Obrango, miró al Tía Tordus, y ahora lo vamos a ver representado. Desde un poquito más adelante de la collada, miró de nuevo al Tía Tordus, y uno de los cuadros que más nos ha satisfecho encontrar a Lucía y a mí mientras estábamos haciendo la investigación y consultando a las principales casas de subastas por los cuadros que habían vendido de paisajes de Piñol en los últimos 20, 30 años, ¿no? Ellos muy amablemente nos accedieron, nos facilitaron esos listados y ahí pude reconocer unas cuantas vistas que estaban localizadas como paisaje de montaña y que, sin embargo, eran paisajes de Ponga. Y uno de los que más ilusión nos hizo encontrar fue este del Collado Zorru, que está en propiedad de una familia en Sevilla, que tuvo su padre alguna relación con Gijón y con el propio Piñole, y que es un cuadro extraordinario. Cotiones, la cabaña. Esto es una reconstrucción, no es el original. Es tal y como la podéis ver hoy si vais por allí. Otro de los motivos que nos hizo muchísima ilusión, y 37, muy bien, vamos bien. Otro de los motivos que nos hizo mucha ilusión tanto a Lucía como a mí, creo, por lo menos a mí, fue este dibujo que encontramos en las libretas que Piñole llevaba siempre encima. Esto es muy importante. El pintor andarín siempre lleva material encima. Ahora vamos con el smartphone y vamos haciendo fotos de todo lo que nos atrae, pero él llevaba una libreta. Y lo que hizo dentro de Cotiones fue precisamente tomar esta imagen con las pieles de las víctimas de la cacería y con su mantel, con su botella de vino. Hay una página anterior que es la continuación de la mesa y de un paisano al otro lado de la mesa, o sea, es digamos, la visión horizontal completa. Y lo cierto es que nos hemos encontrado en esas libretas extraordinarias de un pintor increíble, muchas vistas de Ponga que todavía, claro, estaban pendientes de localizar. Aquí le tenemos con Casto Martínez, que es el Piñole va con boina, con esa gorrilla, y Casto es el personaje que está en el centro. Enriqueta Ceñal está sentada. Y os voy a leer esto de Casto, que la verdad es que me gusta mucho. Dice, describiendo cuando se conocieron él y Piñole, le escribe una carta a Ramón Faraldo, que fue uno de los historiadores, junto con Francisco Carantoña, que
sobre todo hicieron un tratamiento biográfico de la figura de Pignole. No hay un tratamiento historiográfico completo, más allá del catálogo que publicó el museo en 1991. No hay un libro que entre a diseminar lo que es la repercusión que tuvo Pignole en su momento, en los círculos artísticos de su momento, y la influencia que pudo tener en otros pintores. Entonces, Castro Martínez dice de Pignole: callado, siempre correcto, se entregaba a la naturaleza y a la amistad con toda su fuerza cargada de humanidad. Y nos cuenta también en esa carta que le escribió Ramón Faraldo que en sus caminos no iban por pistas, como os decía, que iban por vericuetos de las montañas. No eran caminos accesibles y no eran caminos sencillos. ¿Qué estaba buscando Pignole en esas vistas tan complicadas de crear? Os pongo el retrato de Delor Castro, que a mí pues me parece estupendo relacionarlo con la vista que tenemos en el museo, porque era propiedad del doctor, pero además es que Pignole lo incluye en ese paisaje que podría ser el de Ponga. En lugar de incluirlo en su despacho, sí que tiene una silla de despacho, evidentemente, pero se lo lleva al medio de la naturaleza. Y la relación que tienen estos dos cuadros a mí me parece suficiente como para que os la enseñe ahora mismo, ¿no? Ponga 1919, de Sobrefoza, Ventanilla, 2 de marzo, fotografía de Celso Gómez Argüelles, que conserva el Museo del Pueblo Asturias. Esta es la imagen de lo que vio Pignole cuando llegó al concejo y ahora lo estáis viendo vosotros. Este señor es un arriero que está cruzando desde León a Asturias para llegar probablemente a Ribadesella, al Cantábrico, a través de Ventanilla, que era el puerto más bajo y de más fácil acceso, mucho más que el del Pontón. Y en 1919 todavía quedaban arrieros pasando mercancía de un lado a otro. Esto es la cocina de Ventanilla. Ventanilla es, además de una capilla, tiene un albergue, que es una alberguería, que debía dar cobijo a esos arrieros que estaban pasando de un lado a otro. De nuevo es una foto de Celso Gómez Argüelles de los años en los que llega Pignole. Esta es la realidad que se encuentra nuestro querido pintor. Este es el ayuntamiento de Ponga en el año 1915, San Juan de Beleño. La casa sigue existiendo, está por encima de la iglesia. Y bueno, el pie de foto dice: no lo parece, ¿verdad? Sin embargo, en él presidió una sesión hace poco tiempo Su Alteza Real, el infante don Carlos de Borbón, y tan ricamente. Claro, Ponga entonces era conocido fundamental o únicamente por la caza, y allí acudía la nobleza y la realeza pues, a disfrutar de ese ocio. En 1925. Es una fecha importante porque encontramos en la prensa asturiana una crónica del grupo del Ateneo Obrero de Gijón que ha decidido ir a visitar y conocer Ponga, y lo hacen en ese autobús que veis aquí. O sea, ya llega el automóvil a Ponga, pero podrían ser los primeros turistas. De hecho, la crónica de la prensa de ese día lo describe como la película de Bienvenido Mr. Marshall. Eran extraños que llegaban de Gijón y todos los paisanos de Beleño pues les acogieron, les aplaudieron, les recibieron, les dieron de comer y luego se marcharon. Pero para que os hagáis una idea de lo extraordinario del viaje, que tiene una crónica propia en la prensa. Y, por supuesto, nuestro pintor en plena faena en Ponga, para hacernos una idea de en qué consiste ser un pintor de montaña, un pintor de paisajes que cree en lo que ve, cree en lo que siente, cree en la naturaleza. Este es Tiatordos, colección Banco Sabadell. Ya ha estado aquí en este museo
vemos que se ha sentado, como os decía, en la collada Obrango, y eso del fondo es el Tiatordos. Un plano, otro plano, otro plano, otro plano, otro, más allá, y esto. Y esta es la traslación, el intento de localización, que por supuesto también aquí erré en el tiro, aunque volví a casa, volví a casa pensando que había estado en el sitio donde se había apoyado Piñole, lleno de fetiches mi alma, y luego cuando llegué a casa y comprobé, evidentemente me di cuenta de que tenía todavía que girar y seguir avanzando hacia la izquierda para encontrarme con la vista frontal que tuvo Piñole de la que consideran la montaña perfecta, así se llama el Tiatordos. De nuevo Tiatordos, y se lo decía en su día a Lucía, a mí este cuadro me parece un cartel publicitario. Son pasteles, tiene una luz extraordinaria, aquí sí que hay el empleo del blanco, tonos verdes, contraste de colores, realmente podría ser un cartel publicitario de Visite Ponga en 2026. Más Tiatordos, como hemos visto al principio, y este es el cuadro del que también os quería hablar, porque, como veréis, está muy hermanado con este. Oh, madre mía, cuántas rayas, perdonad. ¿Lo veis? El mismo tratamiento de los grises, los azules, ausencia de los blancos, esa luz tamizada que, como decía al principio Satur, fue penalizada en Madrid. Pensaban de estos cuadros que era melancolía, no que fuera la luz que él estaba tratando en Ponga. Y esto mermó sus posibilidades de éxito y de reconocimiento en esas exposiciones nacionales a las que él recurrió asiduamente, y veremos el final de ese relato, que es un poco traumático. Bueno, quedaos con esta visión, porque es esta de aquí. Vemos las crestas, vemos otra cresta y otra que forman parte de esa foz extraordinaria, que hay varias en Ponga así, Pico Zorro, el Pico Luengo y la foz de los Argallos. Ahí tenemos la collada Pomarín. Y entre los dibujos que hemos encontrado de sus visitas a Ponga está Ventaniella. Ahí abajo tenéis la capilla y la alberguería. Y esta es la mejor visión del encajonamiento de los valles y de las montañas que encuentras cuando estás en Ponga, y que a fin de cuentas es lo que se encontró Piñole. Cotiones, la cabaña de Cotiones está más o menos aquí. Entonces lo que hizo él fue ir de un lado del valle a otro lado del valle para mirar un lado del valle y su contrario. Evidentemente, y esto probablemente sean las formas del recuenco. Evidentemente también pasó por detrás de estos montes y llegó a Les Bedules, al bosque de Peloño, y desde allí también miró el Tiatordos. Más apuntes de Ponga. Esto es el Tiatordos. Entrando casi desde la parte de atrás hay un descanso, hay una collada desde la que se ve pues, precisamente toda la pared y el corte de casi 1000 metros de largo. Este es otro de alto. Esto es otro de los cuadros que hemos encontrado en una de las casas de subasta, en Ansorena en concreto, que todavía tengo pendiente de localizar, pero es muy posible que sea también desde la collada Obrango con el porrón que hemos visto en nuestro cuadro. Aquí hay una figura de un pastor, un caminante, y 1936. 1936, en Ventaniella, sucede uno de los capítulos más violentos de la Guerra Civil y que acaban precisamente con la integridad de la cabaña de Cotiones. Todo lo que es el ejército sublevado viene desde León, y esta parte de la montaña es precisamente el límite con León, es Ventaniella. Estas son fotos que conserva el archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional, son del 26 de septiembre de 1937, y los bombardeos, el enfrentamiento, acaban con todas las construcciones de
las escasas construcciones que hay en el entorno, y una de ellas es precisamente la cabaña de Cotiones. Bueno, entonces, ¿por qué nunca fue reconocido como un pintor de paisajes extraordinario con una medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, que sí que recibió por su retrato a su tío Manuel Prendes? Por ejemplo, para entendernos, él llega a un universo florido, luminoso, colorido y resplandeciente. Esto es el Jardín de Aranjuez de Santiago Rusiñol de 1907, primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1908. Claro, es que recordad lo que acabamos de ver, no tiene nada que hacer en el sentido, quiero decir, si esto es lo que está triunfando en Madrid, Piñole con sus paisajes no puede hacer nada, porque está en las antípodas de este gusto. 1907. Esto es una de las pinturas que tenemos en la casa natal de Jovellanos, también es de Santiago Rusiñol, y vemos de nuevo todo ese esplendor del vergel. Joaquín Mir, 1917, primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, Aguas de Moveda. De nuevo, la luz, los contrastes, los verdes de 1000 tipos, pintor mediterráneo, nada que, no puede hacer nada contra esto. 1926, Eduardo García Lesmes, primera medalla de Exposición Nacional de Bellas Artes, Campos de Zaratán. Lo mismo. Y el Valle de Liébana, Picos de Europa, Francisco Núñez Losada, en 1941. Claro, es muy importante, os traigo la referencia en blanco y negro porque no la he encontrado en color, esto es una imagen de uno de los catálogos de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Francisco Núñez Losada nació en Candelario, Salamanca, y estuvo visitando cada año Picos de Europa para extraer esas visiones y llevarlas a Madrid. De alguna manera era un acto de apropiacionismo, y él tenía tomada la medida a ese jurado que gustaba de las visiones que Francisco Núñez de Losada proponía. Entonces, el pobre Piñole terminó entendiendo la jugada y decidió que sí, tenía que hacer una pintura de los Picos de Europa. ¿Y qué hizo? Todos tenéis en mente la popularmente conocida como El Torito. El Torito, el título original es Paisaje de los Picos de Europa. Y hay que tener una ironía del tamaño de esta sala para titular ese cuadro así, porque en el fondo lo que es una visión de Ponga desde probablemente Viego hacia el fondo, y todos los cortados y todas las montañas que se van sucediendo es el mejor retrato de Ponga. Y muy al fondo, muy al fondo, muy al fondo, vemos la Peña Santa de Castilla velada en un atardecer rosa que casi es transparente. Entonces, en 1936 presenta ese supuesto paisaje de los Picos de Europa a la Exposición Nacional de Bellas Artes. ¿Qué ocurre? En 1936 estalla la Guerra Civil, el jurado de aquella edición no se reúne y no sabemos si hubiera tenido alguna oportunidad Piñole, que por primera vez claudicó a su manera y presentó una vista de Picos de Europa en Madrid. Hay una dimensión que me interesa mucho también de Nicanor Piñole, que es precisamente esa vinculación suya como pintor urbano en el ámbito rural. Esto es un artículo del 67, cuando él tenía 88 años, pues con su montera picona, y ahí le podemos leer como el artículo dice: con sus floridos, gloriosos 88 años a cuestas acudió a Aristébano en el verano de 1900, y destacan sobre todo esa intención por acercarse, por abandonar lo urbano, por acercarse a lo rural. Es una figura bisagra fundamental que representa algo que hoy yo echo en falta en la comunidad artística asturiana. También muy interesante esta portada del Noroeste. Es 1928 y a él acude el Noroeste muy a menudo esa fecha, el día de Begoña, para ilustrar la portada.
Y dice lo siguiente, una alegoría, el propio periódico describe a esa mujer del campo con una guadaña mirando hacia algún lugar, dice una alegoría femenina de Asturias, laboriosa y fuerte, de serena y noble belleza, que mira al porvenir cara a cara con plena confianza en su destino. Bueno, esto también es Piñole. Y esto es Piñole porque primero ha pasado y ha conocido Ponga, ha conocido a esa mujer, la ha visto trabajar y luego la ha representado como una imagen alegórica. Bueno, entonces la propuesta de título nuevo que planteamos, o que planteo yo, quiero decir, no, es un plural majestático mal utilizado, y lo que yo planteo es que este cuadro pase a llamarse Pico Biaño, Ponga 1930 o 1931. Y esta es una imagen que encontré, que es un dibujo de Piñole incluido en el reportaje publicado en La Hoja del Lunes, que me parece un autorretrato perfecto de lo que era Piñole por esos caminos inaccesibles de Ponga. Y hasta aquí la conferencia y todo lo que os quería contar de Piñole en Ponga, que me parece importante como para reunirnos y empezar a mirar a Piñole desde otro lugar. Así que muchas gracias, espero que se os haya hecho breve y si tenéis alguna pregunta ahora...